Hola gente, tú bienvenidos a este nuevo video, chicos, en Free Fire. Bueno, chicos, básicamente lo que les vengo a traer hoy es una información, chicos, de lo que va a salir próximamente en una actualización. Muchos youtubers lo están subiendo, yo no subí todavía el tema del mapa, chicos, de cómo va a cambiar el mapa de Bermuda, tanto como el de Purgatorio. Y bueno, chicos, básicamente en el mapa de Bermuda, que bueno, van a cambiar bastantes cosas que la estarán viendo a continuación. Y bueno, para no hacerles tanto que vayan a mi Instagram, síganme, no. Básicamente lo que voy a hacer es salirme de Free Fire y lo que voy a hacer es ir a mi Instagram, espérense. Ahí, me voy a mi Instagram. Y bueno, básicamente me voy a mi Instagram, a mi perfil. Y bueno, chicos, básicamente aquí en mi perfil estarán viendo básicamente las fotos mías, que subo bastantes cosas. Y bueno, no es por hacer spam, pero si quieren ustedes a seguirme, ahí vienen mi nombre, Diego07, pueden ir a seguirme, o Diego07 _IT. Y bueno, si quieren ir a seguirme, todo bien. Así que bueno, chicos, básicamente esto, chicos, es lo que básicamente el cambio de lo que vendría siendo el mapa de Purgatorio. Y bueno, chicos, básicamente ustedes, como pueden ver, es idéntico, se dividen algunas partes con un lago, pero es casi idéntico al mapa de Bermuda. Y bueno, chicos, este será el cambio como de lo que básicamente va a pasar en próximas actualizaciones, es que soy tonto. Así que bueno, chicos, básicamente esto, Milhouse se va a mover mucho más a la izquierda. Lumenville se va a hacer como toda una ciudad entera con central y otra ciudad más que no sé cómo se llama, que no la veo todavía desde aquí. Free no sé qué, no veo muy bien. Y Lumenville va a estar ahí también. Y bueno, básicamente después todo lo otro sigue siendo igual, o sea, hay algunas cosas que se movieron como un poquito más costado y eso, pero sigue todo igual. Y bueno, sigamos con esto. Y bueno, esto sería el mapa de Bermuda, chicos. Básicamente va a ser igual, no solamente que las texturas se van a van a mejorar, digamos. Y bueno, las posiciones de las ciudades todavía no tengo muy entendido si cambiaron, pero por ejemplo Mil se fue mucho más al costado de lo que estaba antes. Y bueno, aquí, chicos, básicamente van a poner un lago entre medio de Hangar. Después hay otras ciudades que no me acuerdo cómo se llamaban. Y bueno, básicamente esto va a ser el mapa. Aquí van a poner un lago dividido que se va a un lago grande, que sería o sea, este grande cualquiera. Y bueno, básicamente eso, se va a ir ahí, va a haber un lago dividido. Y bueno, yo lo que no tengo muy bien entendido si este lago va a ser profundo o va a ser bajito como el que estuvo toda nuestra vida aquí. Pero bueno, eso no lo tengo muy bien entendido. Y bueno, chicos, básicamente eso. Y bueno, aquí, chicos, tengo una imagen que está bastante buena, que bueno, la he sacado de J727, que bueno, pueden ir a suscribirse a su canal. Y bueno, esta imagen está bastante buena, que es un paisaje de lo que vendría siendo Hangar. Y bueno, como pueden ver, esa casita está en Purgatorio, eso también. Y bueno, esto que me olvidé decirles, o no sé si lo dije, que algunas cosas de Purgatorio va a estar en el mapa de Bermuda. Así que bueno, chicos, básicamente eso. Por ejemplo, esto está en Purgatorio, eso está en Purgatorio, y eso creo que va a ser algo nuevo, porque eso, chicos, lo amarillito, eso creo que va a ser algo nuevo, como que una plataforma nueva. Pero bueno, básicamente, chicos, va a salir también esto, chicos, que esto no sé si ustedes fueron al video anterior, a la descripción, y fueron al video de Mr. Steven, pero no estoy muy seguro, que no sé si ustedes lo habrán visto, pero van a estar regalando a toda la comunidad de Free Fire un dino, chicos, que yo lo amo con toda mi alma. Me gusta el color que tiene, me gusta la forma, chicos, es que me encanta. Y bueno, básicamente van a hacer un evento de estos samuráis, o no sé si es esto o la chica, van a ser este samurái o la chica, como les dije, no sé todavía, pero van a ser este samurái o la chica, lo estoy repitiendo, contra dinos. Y básicamente ojalá sea el samurái que ojalá nos regalen. Y bueno, en el video de Mr. Steven yo escuché que dijo que nos van a regalar un samurái, no una samurái. Así que bueno, Mr. Steven se emocionó mucho porque le iban a regalar el dino. Eso quiere decir que básicamente supongo que serán infinitos, si no
no se emocionarían tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no son infinitos, pueden ser que sean nada más, que te los regalan nada más para el tiempo del evento. Así que bueno, básicamente esto van a ser estos samuráis contra dinos en el evento, estos van a ser bastantes youtubers, van a ser salas privadas y lo que van a hacer es youtubers. Creo que van a ser youtubers contra suscriptores y los suscriptores creo que van a llevar los dinos y los youtubers van a llevar el samurái. No tengo muy entendido eso, pero bueno, yo no digamos que no soy un youtuber que tiene muchas, digamos, tengo que tener aunque sea más de 100.000 suscriptores para ser uno de los youtubers que básicamente esté ahí en la sala privada. Pero bueno, yo no tengo ni 1000, o sea, tengo 40 suscriptores, pero no digo que es poco, para mí es una meta bastante grande, porque en un canal mío nunca he llegado a los 40, porque bueno, antes yo hacía videos con Damián, nada más. Así que bueno, chicos, básicamente eso. Pueden ir a mi Instagram para básicamente enterarse de todo antes, y bueno, pueden ir y seguirme, que no les cuesta nada. Y bueno, estoy a punto de llegar a los 200 seguidores, así que si todos ustedes se suscriben, me siguen, me ayudaría bastante. Así que bueno, eso. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, apoyo con un like, ya saben que me ayuda muchísimo. Y bueno, espero que la información esta la haya servido de algo. Quiero más de 10 likes si quieren que básicamente esté trayendo un nuevo escondite o bug. No sé, ustedes si dejan más de 10 likes y básicamente comentan aquí abajo que quieren, o bueno, yo en mi Instagram estaré publicando una encuesta que dirá básicamente si quieren que suba a mi canal un bug o un escondite. Así que bueno, yo lo estaré dejando ahí en la encuesta de mi canal. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer y nos vemos en un próximo video. Adiós.